Estimados estudiantes de Fundamentos de Física, les saluda su profesor Carlos Arguedas Matarrita y esta es la segunda tutoría del curso. Esta tutoría estará disponible en YouTube para que la puedan acceder y verla las veces que sea necesario. Y recuerden que cualquier duda que tienen me pueden escribir tanto por Teams como por la plataforma Moodle. En esta ocasión, el tema que veremos es el capítulo 2, que es descripción del movimiento en una dimensión. Luego, en otra tutoría, veremos la descripción del movimiento en dos dimensiones. Bueno, lo primero acá es ver qué es la cinemática. La cinemática es el estudio del movimiento de los cuerpos sin importar sus causas, es decir, solo nos interesa que un cuerpo se mueve de un punto A a un punto B, no qué generó ese movimiento, que eso lo estudia otra rama de la física que la estaremos viendo en otra tutoría. Acá lo que hacemos es un modelo idealizado de lo que es el objeto que está en movimiento, a ese modelo de partícula. Acá consideramos cualquier cuerpo, independientemente del que sea, se mueve exactamente como una partícula. Por ejemplo, este móvil que tenemos acá, el carrito, no nos interesa en realidad el carro como tal, sino que el modelo de partícula, hacemos que ese carro que está acá, que denominamos móvil, es simplemente un punto matemático sin extensión espacial. Es decir, lo que nos interesa que se mueve es un punto. Es decir, este carro lo consideramos como un punto, es decir, como una partícula. Eso es lo que nos interesa en este movimiento. Entonces, como les decía, es una idealización del movimiento. Y es lo que siempre se hace en física para hacer más sencillo el análisis que hacemos de los diferentes fenómenos. Entonces, en el movimiento obviamente está relacionadas diferentes variables, tenemos tiempo, tenemos distancias, trayectorias. Por ejemplo, este carrito se podría mover en línea recta perfectamente, sigue una línea recta, o ese carrito podría perfectamente agarrar una línea curva. Cuando el objeto se mueve de un punto a otro, la trayectoria es el camino que él describe, que podría ser una trayectoria rectilínea, puede ser una trayectoria circular, podría ser una trayectoria irregular, pero el camino que él sigue es exactamente lo que denominamos trayectoria en física. Siempre es importante cuando hablamos de movimiento definir con respecto a qué es el movimiento, con respecto a qué definimos ese movimiento y a ese punto que utilizamos para decir hacia dónde es el movimiento le llamamos marco de referencia. Entonces, ¿qué es lo que nos define el marco de referencia? Que en este caso sería un árbol. El marco de referencia lo que nos define es la distancia que el objeto se mueve de un punto a un punto B, por ejemplo. En este caso sería este niño, el móvil o la partícula sería el niño. El niño se mueve desde el árbol hasta donde está una distancia específica. En este caso se mueve hacia la derecha del árbol y eso sería una distancia positiva. También el niño podría moverse en la distancia negativa, ¿verdad? En ese caso, quien define la dirección del movimiento es nuestro marco de referencia. Entonces, el marco de referencia siempre es algo fijo que nos sirve para decir con respecto a qué se hace movimiento. Eso es lo que hacemos, o es la función que tiene el marco de referencia, ¿verdad? Que es sumamente importante para decir que algo se mueve. Si no tenemos un marco de referencia adecuado, no podemos decir que se mueve. Y los marcos de referencia que analizamos en este curso de física son marcos de referencia inerciales. Son los marcos que nos interesan. Una vez que sabemos, bueno, que tenemos un marco definido, hay dos conceptos muy importantes en este tema, que son la distancia y el desplazamiento, que siempre o comúnmente los estudiantes tratan o los tratan como que si fueran la misma cantidad, pero no lo son, ¿verdad? La distancia es una cantidad escalar. ¿Qué significa que es escalar? Que solamente tiene una magnitud. Una magnitud es un valor con una unidad. En este caso es distancia, tendría que ser, como ya lo vieron en el capítulo 1, la unidad de distancia es el metro, ¿verdad? Por ejemplo, una distancia puede ser 24 metros. Y el desplazamiento es una cantidad vectorial. ¿Qué significa que es vectorial? Que tiene magnitud y tiene dirección. Eso lo veremos en el capítulo 3 del libro. Y la definición del desplazamiento es la distancia en línea recta desde el punto de inicio hasta el punto final. Ustedes pueden ver acá el punto de inicio, donde está, que ese sería el marco de referencia,
y hay un punto final, ¿verdad? Hay un objeto que sigue una línea recta, que en este caso, esa línea recta, la distancia línea recta del punto de inicio al final, es el desplazamiento, pero la distancia es lo que él recorre para llegar ahí. Aquí dibujamos una línea azul, que ven que es como un semicírculo, pero también el objeto podría ser algo como esto que estoy dibujando y llega a este punto. En ese caso, la distancia va a ser la medida de toda la trayectoria que él sigue, pero el desplazamiento sigue siendo la distancia en línea recta del punto de inicio al punto final. Ahora sí, ¿qué pasaría si, si nuestra partícula o nuestro móvil llega a este punto y luego se devuelve? Vamos a hacer que él se devuelve. Llega al punto de inicio. En este caso tendríamos que la distancia o el punto de inicio y el punto final es el mismo, no hay una distancia entre ellos. Entonces el desplazamiento total es cero, pero la distancia no sería cero. ¿Por qué? Porque la distancia es la suma algebraica, como lo pongo acá, de todo el recorrido. Es decir, si él recorre 100 metros del punto de inicio hasta el punto 2 y luego se devuelve otros 100 metros, la distancia va a ser 200 metros, la suma de 100 más 100. Pero el desplazamiento en este caso va a ser cero. ¿Por qué cero? Porque la distancia que hay entre el punto de inicio y el punto final no existe, es el mismo punto. Entonces en ese caso el desplazamiento sería cero. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Dice, un niño recorre 85 metros al este, seguido de 40 metros al oeste. Calcule su distancia y su desplazamiento. Bueno, en este caso vamos a suponer de que los 85 metros es esta línea que está acá, es decir, él hace esto que está acá, recorre 85 metros hasta este punto, hasta ahí, y luego se va a devolver 40 metros, que es esta línea. Entonces la distancia, como vimos que es la suma algebraica, lo que hacemos es sumar 85 metros más 40 metros, eso me da 125 metros. Pero el desplazamiento, que es un vector, ese vector va a ser esta línea que ven discontinua, es decir, la distancia que hay del punto de inicio hasta donde llegó el movimiento, es decir, llega hasta acá. Esa línea amarilla que dibujé, eso sería el desplazamiento. Vean que matemáticamente para calcular ese desplazamiento lo que hago es 85 metros menos 40 metros. Me da 45 metros. Pero la dirección apuntaría desde el punto de inicio hasta el punto final. ¿Qué dirección tendríamos ahí? La dirección que tendríamos es norte, ¿verdad? No sé si recuerdan. Digo norte, este. Aquí tenemos el norte, el oeste, el este. Y estaría apuntando hacia el este. Y aquí tendríamos el sur, ¿verdad? Siempre se lee no sé. Entonces, como apunta hacia el este, sería 45 metros al este. Tiene magnitud 45 metros. Dirección, en este caso, sería este. Entonces es un vector, tiene magnitud, tiene dirección. Otra variable importante que ya aquí lo que hacemos es relacionar el tiempo con el recorrido es la rapidez. La rapidez es una cantidad escalar también, se representa la distancia que recorre un cuerpo en un intervalo de tiempo, es decir, la distancia recorrida entre el tiempo transcurrido. La rapidez, como les decía, es un escalar, solo tiene magnitud, es decir, un valor. Por ejemplo, una rapidez que se representa con la letra V puede ser perfectamente V igual 5 metros por segundo. Tiene una unidad y tiene, que sería metros por segundo, y un número. Eso es una cantidad física. Un número y una unidad. 5 metros por segundo. Eso es una rapidez. Luego en el caso de la velocidad es una cantidad vectorial, es decir, tiene magnitud, tiene dirección, que se obtiene del cociente del desplazamiento, es decir, el cambio de posición que ya habíamos visto entre el intervalo de tiempo que transcurre. La ecuación para calcular velocidad, que es un vector, ¿verdad? Pero muchas veces no le colocamos la flechita. Lo correcto sería, como es un vector, colocarle una flecha encima, que no lo hemos visto todavía porque el capítulo 3 está luego. Una flecha que indica que tiene dirección y es cambio de posición, es decir, delta X entre delta T. Un delta siempre es la posición final menos la posición inicial, en este caso de distancias y en este caso de tiempos. La velocidad, al ser un
Un vector tiene dirección, ¿verdad? Tiene magnitud y tiene dirección. Tiene ambas cantidades, que eso es importante tomarlo en cuenta. Un concepto que mucho vemos en física es la velocidad instantánea, que el caso de la velocidad instantánea siempre coincide su valor con la velocidad promedio en algunos casos, ¿verdad? Pero la velocidad instantánea se define como la velocidad promedio durante un intervalo de tiempo muy corto, muy corto. Entre más corto tenemos el intervalo de tiempo, yo obtengo cuánto es la velocidad instantánea. Entonces, matemáticamente lo representamos de esta forma. La velocidad instantánea es el límite cuando el tiempo tiende a cero, es decir, cuando el tiempo es lo más pequeño posible de delta x entre delta t. Eso es lo que conocemos como velocidad instantánea en física, ¿verdad? Entonces, muchas veces coincide con la velocidad promedio cuando el cuerpo se mueve con velocidad constante, pero la velocidad instantánea puede variar dependiendo del movimiento que tenga el móvil. Y los problemas que van a ver en este capítulo, muchos de los problemas van a ser de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, lo que denominamos MRUA, ¿verdad? Que es un movimiento en el cual el cuerpo tiene una aceleración constante. La aceleración no está variando. Hay una aceleración que siempre es la misma, ¿verdad? Es un valor constante. Y entonces en este caso el cuerpo tiene un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, porque les aclaro, hay otros tipos de movimientos que son uniformes, pero por ejemplo puede ser el movimiento circular uniforme, no es rectilíneo, aunque la aceleración permanece constante. En este caso, en este caso lo que tenemos es un movimiento rectilíneo, es el que vamos a analizar. Acá, bueno, la aceleración es el cambio de velocidad que experimenta un cuerpo en un determinado instante de tiempo, ¿verdad? Y es importante, bueno, que la aceleración de un cuerpo se produce en dos situaciones. Uno, con un aumento o una disminución de la magnitud de la velocidad. Si la velocidad aumenta, la aceleración es positiva, pero si la velocidad disminuye, esa aceleración es negativa. Quiere decir, si un cuerpo va frenando, la aceleración que tiene es negativa. Si un cuerpo va aumentando su velocidad, el cuerpo tiene una aceleración positiva. Y también si hay un cambio en la dirección del movimiento, eso generaría también un cambio en la aceleración. La aceleración, como les decía, es un cambio delta V entre delta T. Eso es la aceleración de cualquier cuerpo, ¿verdad? Importante recordar que la aceleración tiene unidades de metros por segundos al cuadrado. Metros por segundos al cuadrado. Esa es la unidad de aceleración. Vamos a hacer un ejemplo sencillo. Dice un móvil a 12 metros por segundo. Después de 8 segundos, bueno, un móvil se mueve a 12 metros por segundo. Después de 8 segundos, su velocidad es 21 metros por segundo. Calcule la aceleración. Entonces, lo que él tiene es una velocidad inicial de 12, una velocidad final de 21 y el cambio de tiempo o el intervalo de tiempo son 8 segundos. Entonces, agarro la ecuación de aceleración. Aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial. Aquí me equivoqué. Que esto sería igual a 21 menos 12 dividido entre 8, que es el tiempo, y eso me da 1,12 metros por segundos al cuadrado. Es importante, bueno, recordar que si ustedes ven la unidad, yo tengo un metro por segundo al cuadrado. ¿Qué es lo que significa esta unidad? Que la aceleración lo que indica es la tasa en la que varía la velocidad en un instante de tiempo. Lo que me está diciendo aquí es que cada segundo la velocidad cambia, ¿cuánto? 1,12 metros por segundo. Eso es lo que indica la aceleración. ¿Cuánto cambia la velocidad de un cuerpo? Luego vamos a hacer ejercicios. Bueno, ustedes van a tener que hacer ejercicios de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, en este caso les voy a dar algunos tips o consideraciones, los denomino yo, para resolver estos problemas. Estas son un poco tal vez obvios, pero sí que sirven cuando uno está haciendo problemas o está iniciándose en la resolución de problemas de física. Y esas consideraciones son las siguientes. Bueno, la primera, si un cuerpo parte del reposo, ya me están diciendo, si un cuerpo parte del reposo, su velocidad inicial es 0, ¿verdad? Es decir, V1 es 0. Si un cuerpo se detiene, velocidad final, V2, es igual a 0 también, ¿verdad?
Si un cuerpo frena o va frenando, es decir, si un cuerpo se detuvo o iba frenando, la aceleración es negativa. Y si un cuerpo se mueve con velocidad constante, que hay muchos problemas al decir un cuerpo se mueve con velocidad constante, yo sé que la aceleración es cero. La velocidad constante no me da un valor de aceleración. Si yo graficara v contra tiempo, esto es tiempo, y yo obtengo una línea recta de este tipo, lo que yo sé es que la aceleración es constante. ¿Por qué? Porque la velocidad va cambiando. Vamos a poner aquí, vamos que este es el tiempo, este es el tiempo, y aquí tengo valor de velocidad. En una gráfica como esta lo que me indica es que la velocidad cambia en una misma proporción. Entonces hay una aceleración constante. Si en una gráfica como esa, en cambio, lo que tenemos es una línea recta, bueno, no me quedó tan recta, pero vamos a hacerla aquí. Una línea recta como esta, vemos que la velocidad no cambia, la velocidad permanece constante. Entonces, ¿qué me dice esto? Si un cuerpo se mueve con velocidad constante, ¿su aceleración cuánto es? Es cero. Es decir, en un caso como este no hay aceleración, es cero. Pero en un caso como el amarillo, la aceleración es constante. Eso es importante. Luego las ecuaciones del movimiento con aceleración constante, estas ecuaciones las tomé del libro, entonces ustedes las tienen disponibles en el libro y cuando hagan ejercicios las tienen a mano para que puedan utilizarlas. Lo que me dice la primera ecuación es que v, velocidad final, es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. X, que por lo general lo representamos como delta X, que es un delta es X menos X sub 0, ¿verdad? Más velocidad inicial por tiempo, más un medio de at cuadrado. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por aceleración por delta X. Y la velocidad promedio, que es v más v entre 2, ¿verdad? Velocidad final más velocidad inicial entre 2. Esos son los valores que, o las ecuaciones que me sirven para resolver problemas en este caso. Esta ecuación que está acá muchas veces en los problemas de caída libre es muy útil para calcular tiempos, por ejemplo. Es una ecuación cuadrática que se vuelve muy buena para resolver este tipo de ejercicios. Luego, algunos consejos para resolver problemas o ejercicios. Entonces, estos son consejos y si los quieren tomar, perfecto. Y si no, bueno, también, ¿verdad? Es cuestión de ustedes. Pero el primer consejo sería, bueno, anotar todos los datos conocidos y la incógnita. Cuando usted le haga, qué sé yo, un problema de diferentes datos, anótenlos todos. También anote la incógnita porque la incógnita es un dato que va a estar en alguna ecuación que habrá que despejar, que sería el segundo. Elegir la fórmula que tiene los datos y la incógnita y luego despejar y resolver el ejercicio. Algo importante que siempre les digo cuando hemos tenido tutoría presencial es que un mismo ejercicio se puede resolver por una ecuación o por otra que se vuelve tal vez un poco más compleja. Entonces, ¿qué es lo importante? Siempre elijan la ecuación que es más sencilla para resolver ese problema. Eso creo que es muy bueno para todos. Sé algunos consejos, o que tomo en cuenta esos consejos. Vamos a hacer un ejemplo. Dice, un automóvil se mueve con cierta velocidad y recorre 70 metros con aceleración constante. Ya sé que es movimiento rectilíneo uniforme porque me dicen que lleva aceleración constante. Después de un tiempo de 8 segundos, su velocidad es 15 metros por segundo. Calcule la velocidad inicial y la aceleración. Entonces, según los consejos que le dije, lo primero es apuntar todos los datos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo? X es igual a 70, tiempo es igual a 8, velocidad final es 15 metros por segundo, y la incógnita, que en la ecuación es v sub 0, aquí le puse v1, para que está haciendo problemas, tal vez es mejor. v1 es lo que yo no conozco. Entonces, debemos buscar una ecuación que tenga todos estos valores y luego si tengo que despejar, despejo, ¿verdad? Obviamente si hay que despejar porque ninguna me da con esos datos o la velocidad inicial de a una, ¿verdad? Entonces hay que despejar. Entonces, agarro esta ecuación que dice que x es igual a velocidad final más velocidad inicial entre 2 por tiempo. Como lo que queremos averiguar es la velocidad inicial, es decir, la velocidad 1, lo que hago es simplemente ir despejando paso a paso. 2 por delta x o 2 por x es igual a vf más vi por t. Luego dejo solo esto y sigo despejando, ¿verdad? Paso todo esto al otro lado de la ecuación.
Y luego lo que me queda es que velocidad inicial, o V1, es 2 por delta X entre T por velocidad final, o V2. Y luego lo que hago simplemente es incluir los datos y resolver en la calculadora. Queda 2 por 70 entre 8 menos 15. Eso me da 2,5 metros por segundo. Esa es la velocidad inicial. Este problema, de hecho, o este ejemplo, no se podría resolver por otra fórmula. Entonces, una cuestión importante es que deben dominar algunas estrategias matemáticas, ¿verdad? Que son importantes para resolver este tipo de problema. Luego la parte B que le pedían cuál era la aceleración, agarro la ecuación, V2 es igual a V1 más A por T, despejo, V2 menos V1 es igual a A por T, y luego paso el tiempo a dividir y obtengo esta ecuación, que es la misma que vimos para aceleración, y meto los datos, los números, y evalúo y me da 1,6 metros por segundo al cuadrado. Esto quiere decir que la aceleración cambia 1,56 metros por segundo al cuadrado porque hay una variación de la velocidad en esa tasa, ¿verdad? Que es lo que les había dicho antes, que significa, es el significado de la aceleración. Luego un tema también acá importante es la caída libre. La caída libre es un movimiento vertical idealizado en el que no se considera la resistencia del aire. Esto es importante porque dos objetos que usted deje caer desde una misma altura, siempre se cree que el que tiene mayor masa, erróneamente, cae con mayor velocidad, ¿verdad? Pero eso no es así. ¿Por qué no es así? Porque en un mismo campo gravitatorio la aceleración que experimentan es lo mismo. ¿Qué es lo que ocurre? Que un cuerpo que tenga un mayor volumen, sin importar la masa, o un mayor área, hay mayor resistencia del aire y cae más lento. Una hoja de papel que usted tenga extendida cae diferente a que si la hoja está arrugada. Pero la masa no ha cambiado, ¿verdad? Entonces la suposición que hacemos de que a mayor masa, a mayor velocidad no es correcta, porque experimentan la misma aceleración. De hecho, Galileo daba esta definición para lo que es la caída libre. Según una ubicación específica de la Tierra en ausencia de resistencia del aire, todos los objetos caen con la misma aceleración constante. Esa aceleración, el valor que damos como constante es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Obviamente eso depende del radio en el punto de la Tierra en el cual nos ubicamos. Por ejemplo, en Heredia el valor no es exactamente 9,8, que es donde estoy yo ahorita. Y también va a variar en los lugares que ustedes se encuentren. Pero el valor que tomamos como constante va a ser 9,8 metros por segundo al cuadrado. Algo importante en la caída libre es que utilizamos las mismas ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, porque es el mismo caso. Lo que cambiamos acá es que toda la distancia vamos a cambiarla por altura o y, porque el objeto se mueve en el eje y, no se mueve en el eje x, ¿verdad? Hay otro movimiento que ocurre en ambos sentidos, pero no lo veremos más adelante. Entonces la aceleración siempre es debida a la gravedad, eso es la caída libre. Y les decía, una idealización del movimiento, no es que realmente ocurre así. Para analizar este movimiento vertical, debemos hacer las siguientes consideraciones. Lo primero es si un cuerpo se deja caer, es decir, usted tiene un cuerpo en su mano y lo deja caer, la velocidad inicial del cuerpo es cero. Si un cuerpo llega a la altura máxima, un objeto, alguien salta o tira algo hacia arriba, cuando llega a la altura máxima la velocidad es cero. Es decir, la velocidad es cero, el cuerpo se detiene y vuelve a caer, ¿verdad? La aceleración es igual a la gravedad del planeta. En nuestro caso, en la Tierra va a ser 9,8. Si un cuerpo sube, vamos a utilizar la gravedad negativa, y si un cuerpo cae, vamos a utilizar la gravedad positiva. ¿Por qué? Porque el campo gravitatorio terrestre atrae a todo objeto hacia dónde? Hacia el centro de la Tierra, hacia abajo. Y ese valor va a ser 9,8 metros por segundo al cuadrado. Estas variables. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Dice, una rana salta 0,39 metros. Calcule. Vean que pareciera que no nos dan ningún dato, ¿verdad? Calcule la velocidad al separarse del suelo, es decir, la velocidad que tiene la rana cuando empieza a brincar, el tiempo en realizar este salto, son las dos preguntas. Bueno, y otra cuestión de este movimiento de caída libre, por ejemplo, si un cuerpo, si la rana salta, recorre cierta altura y vuelve a caer, si la rana tarda un segundo en llegar a la altura máxima, va a tardar un segundo en volver al suelo, es decir, el tiempo total en el aire va a ser 2 segundos, por decir algo. Es un movimiento simétrico si vuelve a caer a la misma altura, ¿verdad? Entonces, ¿qué datos tengo? Bueno, la velocidad final
es 0 porque llega a la altura máxima. El problema dice una rana salta 0,39, es decir, lo máximo que salta es eso. Es decir, llega al punto donde se detiene, la velocidad final es 0. La altura y es igual a 0,39 metros. La aceleración es menos g, es decir, menos 9,8. Y quiero averiguar la velocidad inicial y el tiempo. Entonces lo hago por partes. Primero averiguo la velocidad inicial y luego determino el tiempo. Entonces aquí ya lo tengo resuelto. Busco una ecuación que tenga todos los datos. La única es esta ecuación que dice que velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por gravedad por altura. Ahora sí, tomo los datos. 0 va a ser la velocidad final porque el cuerpo se detiene, ¿verdad? Velocidad inicial más 2g por y y despejamos. Acá pasa algo, paso esto para este lado, que es negativo, y tengo por acá esto que si va hacia arriba es negativo, ¿verdad? Gravedad negativo y esto negativo, entonces se vuelven positivos y ya lo puedo trabajar de forma sencilla. Y me quedaría que la velocidad inicial es igual a la raíz cuadrada de 2 por g por y. Entonces la velocidad inicial es 2 por 9,8 por 0,39 que me da 2,76 metros por segundo. Eso va a ser la velocidad inicial. Ahora sí, una vez que tengo este dato, puedo calcular la velocidad final. Entonces la velocidad final, busco la ecuación que me sirva más, que en este caso veo que es esta, que dice que velocidad final es igual a velocidad inicial menos gravedad por tiempo. Este menos lo tomo porque el objeto va hacia arriba, digamos, la rana salta. Entonces la gravedad, ¿qué signo tiene? En realidad esto, la gravedad se vuelve negativa porque la rana salta. Luego paso, esto sabíamos que era 0 porque llega al punto máximo. Pasamos esto al otro lado al igual, negativo. Y luego despejo tiempo. Y vean que tengo velocidad inicial negativa y gravedad negativa. Entonces, ¿qué pasa? Se vuelven ambas positivas. ¿Por qué es importante esto? Porque un tiempo no puede ser negativo. Un tiempo que te dé negativo, que nos dé negativo, no tiene sentido físico. Siempre da positivo. Entonces luego dividimos 2,76 entre 9,8 metros por segundos al cuadrado y me da un tiempo de 0,28 segundos. Entonces vean que la estrategia para resolver el problema es prácticamente la misma en ambos casos de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La caída libre es una particularidad de ese movimiento. Es una particularidad cuando tiene una aceleración siempre debida a la gravedad y se mueve en el eje Y. Eso sería en este caso los problemas que vemos. Como les decía, cualquier duda que tengan me la hacen saber y también cualquier problema me lo pueden enviar y yo se los planteo y pueden ir viendo cómo resolverlo. Entonces, muchas gracias y espero que el video sea de mucho provecho.